La vida de Miguel Hidalgo y Costilla, caudillo de la independencia de México, está marcada por la grandeza de un hombre que se enfrentó al yugo de la opresión y por la tragedia de un destino inexorable. En sus últimos días, la historia grabó en su memoria los ecos del dolor y la esperanza, las traiciones y el martirio que precedieron a su sacrificio definitivo. Este relato, profundamente humano y a la vez magnánimo, rinde homenaje a un hombre cuyo sufrimiento y muerte forjaron las bases de una patria libre. En el vasto desierto del norte del virreinato de la Nueva España, bajo un cielo encapotado que reflejaba la incertidumbre de un pueblo sometido, Miguel Hidalgo y Costilla, el padre de la patria, fue traicionado y capturado en Acatita de Baján el 21 de marzo de 1811. Los restos del que fuera el poderoso ejército insurgente marchaban penosamente rumbo al norte, buscaban rehacer sus filas y quizá encontrar apoyos de la joven nación estadounidense. Tras la derrota de Puente de Calderón, el papel del padre de la patria había sido totalmente desdibujado y se había convertido en un virtual prisionero del ejército del que fuera generalísimo. Allende comandaba ahora, pero sus fuerzas estaban disminuidas y desmoralizadas. Ignacio Elizondo, uno de sus subalternos, temeroso de ser capturado y alucinando con una generosa recompensa por entregar a los cabezas de la insurgencia, aprovechó que la formación marchaba en una línea dispersa. Emboscó los carros que conducían a la comandancia en las cercanías de las norias de Baján, en el oriente del actual estado de Chihuahua. Uno a uno los principales jefes de la insurgencia cayeron en sus manos. El último en caer fue el cura de Dolores, quien iba en un carro al final del convoy. Tras su captura, Hidalgo fue llevado al Real de Chihuahua, encadenado y escoltado como si fuese una amenaza tan grande que su sola presencia podría encender nuevamente la llama de la rebelión. Él y los demás jefes de la insurgencia temprana, Ignacio Allende, Juan Aldama, Mariano Jiménez y Mariano Abasolo, fueron juzgados sumariamente por Ángel Abella. Los insurgentes fueron declarados culpables de alta traición, rebelión y homicidios, y condenados a la pena de muerte. Allende, Aldama y Jiménez fueron fusilados el 26 de junio de 1811, sus cabezas fueron cortadas para ser colocadas en una pica en las esquinas de la Lóndiga de Granaditas. Abasolo, gracias a las gestiones de su mujer, que pertenecía a una familia de la alta aristocracia novohispana, pudo cambiar su condena por prisión perpetua, que pasaría en las mazmorras del castillo de Santa Catalina en Cádiz, donde fallecería 5 años después víctima de la tuberculosis por las terribles condiciones de su encierro. Sin embargo, el destino de Hidalgo dependía de un nuevo juicio, el eclesiástico. Francisco Fernández Valentín fue el encargado de formalizar las acusaciones, a pesar de que este religioso reconocía su incompetencia debido a su menor jerarquía. No obstante, por presión expresa del obispo de Durango, Fernández hubo de completar el proceso religioso, declarando procedente la degradación de Hidalgo, es decir, despojándolo de su calidad de sacerdote. El auto de degradación consistió en obligar al cura de Dolores a presentarse ante un altar con sus vestiduras sacerdotales, mientras le obligaban a arrodillarse. Una vez en esa posición, el juez declaró ante el público reunido las diferentes acusaciones vertidas contra Hidalgo, herejía y apostasía. Hidalgo había dedicado las últimas horas de su vida en declarar su inocencia, pero era una pelea imposible de ganar. Al final, el 29 de julio de 1811 se procedió con la degradación. Hidalgo fue despojado de todas sus insignias sacerdotales y se procedió a raspar con un cuchillo las yemas de sus dedos y las palmas de sus manos, simbolizando que ya no sería capaz de dar la comunión o cualquier otro sacramento. Descalzo y con el peso de los grilletes en sus tobillos, Hidalgo escuchó las acusaciones finales en su contra: traición a la corona, insurrección y herejía. Ante sus jueces, no negó sus acciones. Sí, levanté la voz por la libertad de mi pueblo, declaró con firmeza. Pero más que la sentencia, era el simbolismo de su humillación lo que buscaban,
quebrantar su espíritu y desacreditarlo ante el pueblo que lo había seguido. El amanecer del 30 de julio de 1811 llegó con una solemnidad trágica. En el patio del cuartel de Chihuahua, un pelotón de fusilamiento, liderado por el coronel Pedro Armendáriz, esperaba la orden para acabar con la vida del hombre que apenas un año antes había encendido la chispa de la independencia. Hidalgo, sereno, se presentó ante los soldados, les obsequió dulces y les pidió que apuntaran hacia su mano, pues él la pondría sobre su pecho. Vestía ropas sencillas, pero su porte era el de un héroe consciente de que su muerte no sería en vano. Antes de la orden de fusilamiento, pidió la palabra y alzando la voz, dijo: Dios bendiga esta tierra y a quienes luchan por su libertad. Su mirada, dirigida al cielo, reflejaba paz. Hidalgo aún pudo convencer a sus verdugos que no lo fusilaran por la espalda como a un traidor, pues él no se consideraba como tal. Finalmente, los fusiles dispararon y su cuerpo se desplomó, sin embargo no había muerto, por lo que fue decretada una segunda ronda. Al término de esta el héroe, si bien en el suelo, aún respiraba, por lo que fue preciso dar 3 disparos de gracia. Hidalgo había muerto, mas su espíritu permaneció inquebrantable. Los restos de Hidalgo fueron objeto de una última humillación. Su cabeza, al igual que las de Allende, Aldama y Jiménez, fue separada del cuerpo y enviada a Guanajuato. Allí, en la Alhóndiga de Granaditas, se colocaron en jaulas de hierro para ser exhibidas como un macabro mensaje de advertencia. Durante una década, las cabezas colgaron en aquel lugar, expuestas al sol, al viento y al horror del pueblo. Pero lejos de apagar la llama de la independencia, estas imágenes se convirtieron en símbolos de resistencia. Aunque su cuerpo fue destruido, la esencia de Hidalgo trascendió la muerte. Sus palabras, sus ideales y su sacrificio resonaron en los corazones de quienes continuaron la lucha. Con el tiempo, la independencia se logró, y la patria libre que él soñó comenzó a tomar forma. Décadas después, los restos de Hidalgo fueron recuperados y sepultados con honor en la Columna de la Independencia en la Ciudad de México. Allí, junto a otros héroes, descansa el hombre que, con su sangre, escribió el primer capítulo de la libertad mexicana. La vida y muerte de Miguel Hidalgo son testimonio de la fortaleza de un ideal. Su martirio no fue en vano, y su ejemplo sigue inspirando a generaciones enteras. En cada rincón donde la justicia se busca y la opresión se combate, su espíritu vive, recordándonos que la libertad tiene un precio, pero también un valor eterno.